nombre en esta mañana. Te exaltamos, Señor, y te adoramos. Dios no está muerto, Él vivo está. Venció la muerte y vive para siempre. Dios no está muerto, Él vivo está. Él venció la muerte y vive para siempre. Él vive, Él vive, Él vive para siempre. Vive para siempre. Huyan ante ti, avívame, trae fortaleza para seguir. Solo en ti yo soy libre. Y este mundo venceré. Mi Dios no está muerto, Él vivo está. Él venció la muerte y vive para siempre. Dios no está muerto, Él vivo está. Él venció la muerte y vive para siempre. Él vive, Él vive, Él vive para siempre. Él vive, Él vive, descendió. Está muerto, Él vivo está. Él venció la muerte y vive para siempre. Dios no está muerto, Él vivo está. Él venció la muerte y vive para siempre. Dios no está muerto, Él vivo está. Él venció la muerte y vive para siempre. Dios no está muerto, Él vivo está. Él venció la muerte y vive para siempre. Él vive, Él vive, Él vive para siempre. Él vive, Él vive, Él vive para siempre. Dios no está muerto, Él está vivo. Amén. Démosle un aplauso bien fuerte al Señor. Aleluya.
Estamos acercándonos en esos días a lo que llamamos la Semana Santa. En otros lugares la celebración es la Pascua, o sea, la salida del pueblo de Israel de Egipto, marcada por el sacrificio de un cordero, teniendo una significación grande y especial para todos aquellos que creemos en Dios y el motivo por el cual se generan todas estas actividades. Quiero hacerles una pregunta en esta mañana. ¿Por qué fue necesario que hubiera un sacrificio para quitar el pecado? Piense en esta pregunta. ¿Por qué fue necesario un sacrificio para quitar o cubrir el pecado? Quiero decirles que todo esto se remonta al principio, desde la fundación del mundo. Al comienzo, con nuestros padres, Adán y Eva, ocurrió algo, lo cual dio origen a toda una serie de actividades para acercarnos a Dios por causa de lo que llamamos el pecado y la desobediencia. Fíjense que el Señor había mandado al hombre diciendo: de todo árbol que hay en el huerto podrán comer, mas del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerán, porque el día que comieren ciertamente morirán. Dios plantó toda especie de árboles frutales y los dio al hombre para que pudieran alimentarse. Le dio el dominio de la tierra y le dio también el cuidado del jardín donde ellos vivían, y todo lo tenían y todo caminaba bien. Solamente había esta prohibición, que del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y el mal no debían comer, porque el día que lo hicieran ciertamente iban a morir. Ahora, conocemos la historia. Ellos comieron y murieron, pero no murieron instantáneamente como tenemos nosotros el entendimiento que cuando una persona muere es que dejó de existir. La muerte no se define como dejar de existir, se define como separación. Y el hombre se separó de Dios de dos maneras: espiritualmente y físicamente, porque el hombre ya había contaminado su naturaleza y no podía estar delante de un Dios santo, sino que fueron sacados del jardín del Edén donde habían sido puestos para que cultivaran la tierra de la cual habían sido tomados. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Y también dice en otro lugar: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, o sea, de la vida eterna. Todos los seres humanos en Adán y Eva pecamos. Esto es como un virus. Quizás ahora se entienda mejor. Es como un virus porque lo vemos por todos lados actuando los virus. Una vez que se mete en un lugar, puede infectar todos los lugares que toca. El pecado fue como un virus. Entró en el hombre. No estaba en él. Entró. Lo mató. Y de ahí en adelante, todo el ser humano que nace sobre la faz de la tierra nace en pecado
y nace muerto. ¿Cómo es que nace muerto si está vivo? Ya les dije, muerte significa separación, no dejar de existir. Nace muerto, o sea, nace separado de Dios. Ahora, mientras el ser humano es niño, no ha pecado porque no conoce la ley. Por lo tanto, los niños son como los angelitos, decimos, de Dios. El reino de Dios es para los niños. Mientras un niño no ha pecado, aunque tiene la simiente de pecado, pero no ha desobedecido, no lo ha hecho, si él muriera, él va a la presencia del Señor. Él es salvo. No hay que tener ningún temor, pues, con un niño cuando se muere. Solo la pérdida, pues, material. Pero la Biblia dice que en el momento que el hombre entiende y desobedece, peca y muere. Porque la paga del pecado es la muerte. Un niño, desde que usted le dice, le da instrucciones, le dice, no haga esto, y él lo hace, en ese instante, la ley lo mata. O sea, se oye feo, pero no, o sea, lo separa de Dios, pues. Para que entendamos, separado. Y comenzamos a caminar en este mundo haciendo de todo, realizando todo, menos conociendo a Dios y menos teniendo una relación con Dios. El pecado opera en el corazón y la vida del hombre. Entonces el hombre, al tener el conocimiento del bien y el mal, no supo hacer el bien y tampoco pudo controlar el mal. Y así vive hoy, así vivimos. La Biblia también dice que si el justo con dificultad se salva, ¿dónde queda el impío y el pecador? O sea que si usted es cristiano, ha creído en Dios, ha nacido de nuevo, entiende la palabra de Dios, camina. Le voy a decir que le cuesta serle fiel a Dios. Imagínese el que no tiene el conocimiento de Dios ni ha nacido de nuevo. Porque a eso vamos a ir. La prédica se llama el Cordero de Dios. ¿Y para qué se nos es dado un cordero? Vamos enfocándolo ahorita hasta este punto. Porque era necesario. La Biblia también dice en algún lado, hablando a los hombres, porque ciertamente no socorrió, dice, a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Una vez que el hombre pecó, bueno, murió espiritualmente e iba a morir después físicamente, las dos muertes. Pero también alguien había precedido a Adán y Eva, que había pecado, y ese eran los ángeles caídos, dirigidos obviamente por Satanás. Estos ángeles pecaron, pero usted no ve en ninguna parte de la Biblia que haya algún evento para salvar a los demonios, para salvar al diablo. No hay. Pero sin embargo, para el hombre sí hubo un evento para salvarlo. ¿Cuál es la diferencia? Si los dos pecaron y se parece el pecado. Uno quiso ser como Dios y el otro se le dijo que podía llegar a ser y fue engañado. Esa es la situación. El diablo y los ángeles caídos lo hicieron deliberadamente, sabían lo que estaban haciendo y no fueron engañados, sino que la maldad salió en su corazón y expresaron el deseo de suplantar a Dios. El hombre no fue así, el hombre fue engañado, dice la Biblia. El padre de mentiras, el engañador, vino con Eva primeramente y engañó al hombre y la mujer. O sea que cayeron en la trampa de él. Por lo tanto, Dios les dio todavía una oportunidad más para ser salvos. El diablo no la tiene y tampoco quiere. Parece que él está feliz así. Pero pronto se le va a acabar esa felicidad porque será echado al lago de fuego, dice la Biblia.
Pero el hombre sí fue socorrido. Ahora, había que hacerse un plan, porque si ya había muerto espiritualmente y había muerto físicamente, ¿cómo iba a ser el plan para restaurarlo? Dios. Y es ahí donde el Señor hace este plan. Y dice que fue preparado un cordero antes de la fundación del mundo. Dios preparó al cordero. Y este cordero fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. O sea que no había pecado Adán y Eva, no existía el mundo, no existía la creación, y en el plan de Dios, que hace todas las cosas perfectas, Él previó una salida para el hombre y preparó un cordero para poder rescatarlo. Entonces, desde ahí está el origen del Cordero de Dios. Cristo ya había sido inmolado, ya había sido crucificado, y aún todavía no habíamos sido nosotros hechos. Ahora, ¿cómo se hace eso? Bueno, solo Dios puede hacerlo, porque en Dios no existe el tiempo. No hay presente, pasado ni futuro, no hay principio ni fin. Él es el principio y el fin. O sea que Dios ve todo a la vez, cosa que nosotros poco lo entendemos porque somos seres finitos con inicio y final. Para nosotros siempre tiene que haber a la pregunta, ¿quién fue primero, el huevo o la gallina? Porque estamos pensando como criaturas. Dios piensa como Dios, no como nosotros. Él preparó las cosas entonces. Ahora, hay un evento que a mí me llama la atención fuertemente y no lo dice directamente, pero va dando indicaciones de lo que Dios iba a hacer. Una vez que Adán y Eva hubieron pecado, dice que conocieron que estaban desnudos, o sea, la aureola de luz que los vestía desapareció y vieron su desnudez, les dio vergüenza. Tuvieron miedo de ver a Dios, pero Dios se acercó a ellos y dice al final, después que habló con ellos y hizo lo que tenía que hacer, hizo algo bien importante. Que hizo túnicas, dice, de pieles de animales a Adán y Eva y los vistió. Hizo túnicas. Póngase a pensar, si la paga del pecado es muerte, para que el hombre en ese momento fuera socorrido y fuera cubierta su culpa, dice que alguien tenía que morir, o él moría o moría un sustituto por él. Cuando Dios lo viste con túnicas de animales, da a entender que Dios mismo sacrificó cordero para cubrir la culpa del hombre, que muriera otro en vez de él, y con esas túnicas los vistió. Desde el principio se va viendo que Dios continúa con ese hilo de salvación a través de otro. Por eso a eso se le llama expiación. Cuando otro recibe la culpa, lleva el castigo sobre él y muere por él. A eso se le llama expiación. Y los corderos tenían que ser expiados de esta manera. De ahí en adelante, Dios enseñó al hombre que para poder expiar su culpa, o sea, para poderla pasar por alto, alguien tenía que tomar su lugar. Cuando Jesucristo viene a la tierra, ya Él había preparado, el Señor había preparado todas esas generaciones por medio de los sacrificios levíticos. Y siempre que alguien tenía que acercarse a Dios, debía de hacerlo
con el sacrificio de un animal. Ahora, vamos a ver su cumplimiento, porque este cordero que moría es figura de Cristo, o sea, como un ejemplo, como un tipo de Cristo. Y vamos a leer en este momento Juan 1:29. Veamos Juan 1:29. Dice así: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Oye, ¿ven eso? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan ve algo más. No ve solo los sacrificios levíticos, porque él era sacerdote de la ley de Dios, sino que ve algo más. Ve el cumplimiento de la profecía. Ve el cumplimiento del plan de Dios, que no solo va a llegar a una persona, no solo va a llegar a un pueblo o nación, va a llegar al mundo entero. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Veamos en otra parte qué dijo el apóstol Pedro, también de Cristo. Este fue cuando yo les hablaba que él vio al Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Y quiero que leamos 1 Corintios 5:7 para ver cómo lo ve el apóstol Pablo. Dice 1 Corintios 5:7: limpiaos pues de la vieja levadura, para que si hay nuevas masas sin levadura, como soy, porque vuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por vosotros. La Pascua en la Biblia, en el pueblo de Dios, es el sacrificio del Cordero a la salida del pueblo de Israel de Egipto. Ahora, mientras el pueblo de Israel hacía el sacrificio del Cordero, como celebraban todos los años y lo han celebrado hasta el día de hoy, ellos en esta semana celebran la Pascua. Cae en el mes de Abib, le llaman ellos, o Nisan, intermedio. Es un mes lunar, por eso varía. La Semana Santa, si ustedes ven, varía de fecha, nunca cae en el mismo lugar, en la misma fecha. Entonces, hablando proféticamente de Cristo y el Cordero, dice: limpiaos pues de la vieja levadura, para que si hay nuevas masas sin levadura, como soy, porque vuestra Pascua, que es Cristo, el Cordero, que es Cristo, es lo que le está diciendo, ya fue sacrificado por vosotros. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Había un cordero entonces que iba a ser sacrificado, y Pablo dice: ya fue sacrificado. Él es el Cordero de la Pascua. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, hay una semejanza en la vida del cristiano. Egipto en la Biblia significa la esclavitud. El faraón es tipo de Satanás, y el pueblo de Dios estaba esclavizado, en la esclavitud, por decirlo así, bajo el dominio del faraón. Nosotros en el mundo, que el mundo es tipo de Egipto también, en la Biblia, Satanás nos tiene esclavizados con el pecado, y cuando Cristo muere en la cruz, ese Cordero nos saca de la esclavitud y vamos de la esclavitud del pecado a la tierra prometida espiritual. Todo tiene un simbolismo y un significado en la palabra de Dios. Por eso Cristo es nuestra Pascua, es el Cordero que nos saca del pecado. Veamos qué dice Isaías 53 del 6 al 7.
¿Cómo lo compara Isaías hablando del Cordero? Isaías 53, del 6 al 7, dice: todos nos descarriamos. Ya lo ve, en el libro anterior que leíamos dice que todos hemos pecado. Nadie puede decir que no ha pecado. Dice: todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Podemos decir entonces que todos los sacrificios levíticos eran símbolos y sombras de este sacrificio que Cristo iba a hacer en la cruz. Por eso dice Isaías que Él cargó en su cuerpo nuestros pecados y como cordero fue a la muerte. Dijimos que la paga del pecado es muerte. Ahora, ¿por qué murió Cristo si Él no había pecado? Era perfecto, era puro, porque así debía ser el cordero también en el sistema levítico. Se escogía un cordero perfecto, no debía tener hueso quebrado, debía ser puro, debía ser perfecto, para que entonces fuera la ofrenda aceptada por Dios. Cristo es el cordero que se ofreció por nosotros en la cruz y fue aceptado por el Padre. Hay muchas partes donde dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que fuésemos hechos justicia de Dios en él, o sea, fuéramos libres de culpa en él. A mí me llama la atención el juicio. Si alguno de ustedes estudia leyes, hágase ese trabajito y vea el juicio que le hicieron a Jesús, el juicio para crucificarlo. Miren, ellos violaron todas las leyes establecidas para condenarlo. Los sacerdotes no hallaron culpa en él y lo sentenciaron. Pilato no halló culpa en él y lo sentenció. Herodes no halló culpa en él. Nadie halló culpa en él, porque él era el cordero perfecto. Amén. Para poder morir, para poder ser sustituto, el cordero debía ser perfecto. Todos lo juzgaron y nadie, lo dice al final, y no se encontró tacha alguna en Cristo Jesús. Sin embargo, fue a la cruz como el cordero iba al matadero. No se defendió, no abrió su boca. ¿Por qué? Porque ya había sido inmolado desde antes de la fundación del mundo por nuestros pecados. Él cargó nuestros pecados en la cruz. Cuando nosotros entendamos lo que significa la salvación, la muerte de Cristo, y veamos que no es religión, sino que es un acto de misericordia. No es un hecho histórico, es una verdad, una realidad. Tenemos que ser agradecidos, porque si no nos vamos a ir al infierno, no nos vamos a consumir en el fuego, es porque Él como cordero sufrió la cruz. Cuando uno entiende y uno cree verdaderamente, uno le sirve con gratitud, uno lo ama con gratitud, uno lo sigue con gratitud. Quiero decirle algo: por su pecado y el mío, Él estaba clavado en la cruz. Usted lo clavó, yo lo clavé, nosotros lo matamos. Esa es la verdad. Alguien me decía: ¿qué pasaría si Cristo viniera? No te preocupes, tú eres el primero, va a decir: crucifícale, crucifícale. Y vos también, yo diría: crucifícale, porque nosotros lo crucificamos. Pero cuando vemos esto, y Satanás le encanta que lo veamos así, como una religión, no entendemos el propósito de Dios para con nosotros, el amor de Dios y la salvación.
Quiero que leamos Génesis 22 del 7 al 8. ¿Cómo lo vieron los patriarcas también? Vamos a leer Génesis 22 del 7 al 8. Dice así: Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, y mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego, veo la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y dice que Abraham le respondió: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Dios se proveería cordero proféticamente. Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo, lo sacrifica a su hijo, su único hijo. Le pide que lo sacrifique. Imagínese el amor de un padre. ¿Qué haría usted si le piden que sacrifique a su hijo? Usted lo tiene uno. Pues usted puede decir, el que tiene 12 o 10, pues se queda con 11. Pero usted tiene uno. Y le dice: Dios, sacrifícalo, mátalo. Y Abraham sabía que Dios no pedía esas cosas, porque no era como los dioses de los amorreos y jebuseos que mataban a sus primogénitos. Además, Dios le había dicho: en este joven Isaac tendrás descendencia como las estrellas de los cielos. Y una cosa que tiene que entender usted: Dios no miente, ni hijo de hombre para que mienta y se arrepienta. Una vez que le había dicho que Isaac iba a ser el heredero y iba a tener una descendencia grande de él, y después se lo pide para que lo sacrifique, ¿no hay incongruencia en esto? Sí. Entonces Abraham, que conocía a Dios, lo entendió. Pero iba ahí como quien dice, ¿verdad? Miren, ni le avisó a su mamá, a la mamá de Isaac, a la esposa, no le dijo nada. Imagínense, usted llega con su esposa y le dice: mira, al niñito que te querés mucho y todo, me lo voy a llevar de sacrificio, así es que ahí orás por mí. Esa mujer pega gritos. ¿Verdad que sí? No es fácil lo que Abraham recibió como petición de Dios. Pero él conocía a Dios y sabía. Y cuando llega al pie del monte, ya para subir, le dice a todos los que iban con él: mi hijo y yo subiremos a hacer sacrificio. Después de ahí descenderemos y bajaremos con ustedes. Abraham nunca vio muerto a su hijo. Y aún si lo ofrecía, creyó que Dios lo podía resucitar y volverlo a traer. Él dijo: voy a regresar con él. Eso es lo que dice la Biblia de Abraham, en el libro de Hebreos y Romanos. Y le dijo, cuando Isaac iba con la leña al hombro, imagínense a Cristo caminando con la leña al hombro para el sacrificio, con la cruz. La cruz fue el altar del sacrificio para Cristo. Él llevaba la leña, o sea, la cruz la llevaba en el hombro. Isaac, igual como el hijo de Abraham, del padre, llevaba la leña, llevaba su cruz cargándola, con la cual iba a ser quemado, sacrificado, igual que Jesús. Pero Abraham le dijo a Isaac: Dios proveerá para el sacrificio. Cuando llegó Jesucristo, el Hijo de Dios, Él sí lo entregó por nuestros pecados. Él no lo salvó en ese sentido como a Isaac, sino que dejó que lo crucificaran. Pero al tercer día también lo resucitó. Porque Él es el Dios vivo y verdadero. Y así como Abraham vio a Isaac resucitado, Cristo resucitó de los muertos al tercer día. Amén. Él vive. Por eso es que tenemos que agradecer a Dios, porque Él vive. Y murió por nosotros, por nuestros pecados. Dios proveerá. Y Dios proveyó a Cristo Jesús en sacrificio por nosotros. Qué tremendo, mis hermanos. Si entendemos esta palabra, vamos nosotros a alabar al Señor. Algo más pasaba en el sacrificio. Había sangre también. Y esa sangre tenía un propósito.
Por ejemplo, la función de la sangre en los animales era para cubrir el pecado. Cuando el animalito moría, moría por la persona. Pero el sacerdote tomaba la sangre y la ofrecía como pago de la culpa. Pero los pecados no eran quitados. Se hacía expiación, o sea, se libraba la persona, pero era temporalmente, cuando era con los animales. Entonces se presentaba la sangre y la sangre cubría los pecados de las personas. En el libro de Hebreos 10:4 vamos a leer, Hebreos 10:4 da una explicación de esto. Dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Cuando un animalito era sacrificado por alguien, solo era cubierta su culpa y perdonado en ese momento. Pero no era para siempre, porque la sangre de los animales no puede quitar los pecados. Quiero que leamos algo más. Primera de Juan 3:5, vamos a leerlo. Primera de Juan 3:5 dice, y sabéis que Él, o sea Cristo, apareció para quitar nuestros pecados. La sangre de Cristo sí limpia de una vez y para siempre nuestros pecados. Esa es la diferencia. El sacrificio levítico, el sacrificio de animales, solo cubría momentáneamente, mientras que la sangre de Cristo ofrecida por el Señor, dice, cubrió de una vez y para siempre todos nuestros pecados. Cuando el animalito moría, solo nos restauraba al hombre temporalmente con Dios. Cuando Cristo murió en la cruz, lo restauró de una vez y para siempre. Ya no hay que hacer más sacrificios de animales. Ya no hay que sacrificar de nuevo al Hijo de Dios, dice la Biblia, porque fue sacrificado una vez y para siempre. Y para siempre. Por eso es que nuestra salvación ya está en Cristo, ya está en Él. Ahora, algo muy interesante sucedió, porque este era el Mesías esperado por el pueblo de Israel, pero no le conocieron. ¿Por qué no le conocieron los judíos, el pueblo de Israel, a su Mesías? Porque ellos no esperaban que fuera un Mesías que viniera a sufrir, que se presentara como un cordero por los pecados. Él esperaba a un Mesías como el rey David, que los viniera a librar de la esclavitud del pueblo romano y que los librara también de todos los pueblos que estaban alrededor. Pero no, Él vino como un cordero, como un sustituto. Y quiero que leamos Romanos 6:23. Vamos a leer el libro Romanos 6:23. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. La dádiva, o sea, la vida eterna es un regalo. Ya no tenemos que hacer nada más para obtener la salvación. Quiero que leamos también Levítico 7, versículo 11. Levítico 7, versículo 11 dice, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación por la persona. Ahí vamos a leer también Hebreos 9:22 para completar esta idea. Hebreos 9:22 dice, y casi todo es purificado según la ley con la sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Los pecados son remitidos al animalito cuando moría. Cuando Jesús derrama su sangre por nosotros, nuestros pecados fueron remitidos hacia Él. Entonces, el propósito de la sangre del cordero era que primeramente cubriera nuestros pecados, pero en su cumplimiento para que los quitara
de una vez y para siempre. Yo quiero decirte que fuimos comprados con la sangre de Cristo. Nosotros estábamos como en un mercado de esclavos, esclavos del diablo, esclavos del pecado, esclavos de todo. Pasó Cristo y nos vio y nos compró. El precio fue su sangre. Usted vale la sangre de Cristo. Eso es tremendo. Por eso es que tenemos que entender que la sangre nos redime. Quiero leer primera de Pedro 1, 18, 19. Óigalo, primera de Pedro 1, 18, 19 dice: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de los padres, lo que hemos estado diciendo desde el principio, que heredamos el pecado. Dice, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Redimir quiere decir comprar. Fuimos comprados con la sangre de Cristo. Lo voy a leer nuevamente para que ustedes lo puedan ver. Sabiendo que fuiste rescatados. O sea, Cristo nos rescató de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres. Dice, ¿y cómo fuimos nosotros rescatados? No fue con plata ni oro, dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. O sea que el Cordero de Dios quita el pecado del mundo. El Cordero de Dios nos rescató a cada uno de nosotros. Quiero decirte también que la sangre nos justifica. Quiero que vean Romanos 5, 9. Romanos 5, 9 dice, pues mucho más, estando ya justificado en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Por lo cual, oiga bien, por lo cual, estando ya justificados en su sangre. ¿Qué quiere decir justificados en la Biblia? Quiere decir libre de culpa. En su sangre nosotros somos libres de culpa, de todo pecado cometido. Dice que fuimos libertados y por él seremos salvos de la ira. Imagínese que usted tiene un préstamo, debe unos $100,000, pongámoslo en dólares para que sea más alto. Debe $100,000 y le dicen, o usted paga hoy a las 12 de la noche, o hay una banda armada que a usted lo va a asesinar. Hoy, si no paga a las 12 de la noche, lo van a matar. Le dan esa noticia 2 días antes para que usted pueda conseguir el dinero. Usted cree que, y sabe que son de esos que andan por ahí, de otro país, cobrando, ya sabe quiénes son. Y le dicen que lo van a justiciar si no paga. Pasa el primer día, llega la noche y usted no puede dormir. Pasa el siguiente día, el siguiente noche y usted no puede dormir y llegan las 12 de la noche. Pero antes que se cumplan las 12 de la noche, alguien le dice, don Juanito, fíjese que los hombres que estaban por ahí ya se fueron. Pues, ¿qué pasó? Vino alguien y les pagó los $100,000 por usted. Ahora usted es libre de la deuda, ya no debe nada. Y se fueron, ya no lo van a molestar. Alguien pagó la deuda por usted. Usted es libre, no se preocupe. ¿Cree usted que va a dormir esa noche? Feliz de la vida, como el angelito va a dormir. Libre, usted se va a sentir rico. Va a sentir usted aquella cosa en su corazón y una gratitud, porque no perdió la vida, porque alguien pagó por usted. Justificado quiere decir eso, que Jesús pagó la culpa por usted y lo libró de ella también. Jesús nos libra de la culpa. Eso quiere decir justificado. Pero por su sangre, Él tuvo que derramarla, tuvo que morir por nosotros,
Por eso la sangre de Cristo nos justifica y nos limpia. Y quiero que veamos también 1 de Juan 1:7, que la sangre de Jesús nos limpia cuando pecamos también. 1 de Juan 1:7 dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con nosotros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Aún después de ser perdonado, aún después de recibir la salvación, usted como hijo de Dios puede fallar y puede pecar. Podemos hacerlo. Pero si lo hacemos y nos arrepentimos, creyendo por la fe en Jesús, su sangre nos limpia de todo pecado. Amén. O sea que Dios no te desecha porque tú peques. El que es cristiano no practica el pecado. El Hijo de Dios no camina en el pecado. Falla. Puede pecar por debilidad, pero no se queda ahí. Sale de ahí. Y entonces, cuando esta es la actitud, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia entonces de todo pecado. Era pues necesario, mis hermanos, que el Cordero de Dios se manifestara, que Jesucristo viniera, pero no como muchos lo han entendido, para que los libre de otros ejércitos que están alrededor, para que los libre en lo físico. No, Él vino para reconciliarnos con Dios. Él vino como Cordero para tomar nuestro lugar y nosotros no muriéramos. Mire lo que es el amor de Dios, cómo se manifiesta. Voy a mostrarles cómo se manifiesta junto la justicia de Dios y el amor de Dios. Como Dios es justo, usted pecó, usted debe morir, ¿verdad? Y eso lo va a hacer Dios. Si usted peca, usted muere. Él como juez lo va a sentenciar a muerte. Pero una vez que Él va a dar su veredicto, Él permite que entre usted y Dios se interponga la cruz y se interponga su Hijo. Entonces la mano de Dios viene cayendo en juicio y usted iba a recibir el juicio, pero se mete Jesús y el juicio cae por amor en Él. Dios es justo porque corrige el pecado, lo castiga con muerte, pero en su amor es tan grande que permite que caiga sobre su Hijo y no sobre usted. Es justo y Dios es amor. Castiga el pecado, pero también te da la solución. Leí una vez que un juez estaba en la sala haciendo juzgando como le toca a ellos, y de repente trajeron a una persona que había hecho unas infracciones de tránsito. Y este juez ve el escrito y cuando se da cuenta es el hijo de él el que está enfrente. El juez tiene al hijo que infraccionó y debe una multa de $100. Entonces todos quedan viendo a ver qué va a hacer el juez. Es papá y el hijo está ahí. Entonces viene como juez, dice: yo no te puedo absolver, estás multado con $100 y todo, pero como papá te quiero ayudar. Se bajó y se puso al otro lado y pagó los $100 y se volvió a subir. Eso hizo Dios. Te amó y puso a su Hijo en vez de ti. Y murió en la cruz como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Mire qué lindo. Yo quiero hacer una oración el día de hoy. Y mira a Jesús como tu Salvador. No lo veas como algo histórico que nace en Navidad y luego algo histórico que muere en Semana Santa y después no te vuelves a acordar de Él
hasta que vuelve a nacer en Navidad y muere en Semana Santa. No. Él quiere que tú tengas una relación personal día a día. Pero para eso debes creer y confiar en Él. Él murió por ti. Yo voy a hacer una oración. La Biblia dice que aquel que le recibiere y crea en su nombre será perdonado y hecho hijo de Dios. Ora conmigo. Los que están viendo a través de la transmisión, puedes orar en tu casa también. Y los que están acá, que quieren entregar su vida a Cristo, creyendo que Él es el Cordero que murió por ti para perdonar tus pecados, también haga esta oración ahí donde está, en su corazón. Repita conmigo, dígalo en su corazón, ahí donde está. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por enviar a tu Hijo a morir por mí en la cruz. Hoy creo y le recibo en mi corazón. Gracias, Jesús, por morir por mis pecados. Gracias por perdonarlos. Gracias por derramar tu sangre en la cruz. Y gracias por recibirme como tu Hijo. Gracias, Padre. Hoy me reconcilio contigo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, mis hermanos.